Ya. Hola a todos, bienvenidos al curso de Dinámica Clásica. Esta es la clase 20, ya nos quedan poquitos para acabar la materia. Y seguimos con los medios continuos, pero ahora nos vamos a ir a uno de los medios continuos que está muy en boga en esta media hora que hemos estado hablando, que son hablar sobre las cuerdas, que en el caso de una densidad lagrangiana, pero en una dimensión, que es el punto ideal de una cuerda. Ya entonces, en este caso, lo que vamos a ver, la clase anterior vimos, antes de la semana de salud mental, vimos cómo llegamos a la definición de densidad lagrangiana y nos damos cuenta que en el caso de una cadena de resortes, lo que aparecía era básicamente un lagrangiano, una densidad lagrangiana cuya ecuación de movimiento nos daba la ecuación de onda, de propagación de ondas. En el caso de una cuerda, va a ser muy parecido al caso de la cadena de resorte y básicamente el lagrangiano se puede deducir y lo que ustedes obtendrían como densidad lagrangiana tiene esta pinta, que es un medio de la densidad de masa. Aquí lo voy a poner de forma genérica, pero lamentablemente no vamos a poder resolver el problema de una cuerda genérica. Pero aquí vamos a tener que, en principio, uno podría trabajar con la densidad de masa de la cuerda, o sea, tener una cuerda que tiene densidad variable y si no me equivoco, en la última clase vamos a ver el problema cuando tenemos una cuerda de una cierta masa y una cierta densidad y tenemos una interfase con otra cuerda con otra densidad y vamos a ver cómo es el problema de transmisión y reflexión de ondas en una cuerda. Pero eso depende aquí de la densidad de masa. Tenemos el término que depende de la velocidad de cómo cambia la. Imagínense que una cuerda, eso que está ahí, sería la altura U en una cierta posición X y en función del tiempo. Entonces, cómo esté ese objeto cambiando en función del tiempo, o sea, cómo cambia hacia arriba, hacia abajo, esté la cuerda batiendo, va a aparecer acá como la primera derivada al cuadrado. O sea, básicamente este es el término, ustedes pueden ver que es masa por velocidad al cuadrado, este es el término cinético de la cuerda. Depende de cuán rápido esté batiendo la cuerda. Mientras que el otro extremo, la segunda parte, que ya pueden verlo por el signo, sería lo que está relacionado con la energía potencial, depende de la tensión, o sea, cuánto es la fuerza que actúa hacia los lados de mi punto que estoy analizando, y depende de la derivada al cuadrado, que básicamente nos está diciendo que este sistema necesita saber. Básicamente, si yo tengo una masita aquí y tengo mi masita que está de vecina al lado, este objeto lo que quiere es equipararse con este que está acá. Quiere estar siempre plana. Entonces, en ese sentido, la energía potencial nos está diciendo que la cuerda, debido al efecto de la tensión, siempre quiere estar lo más horizontal posible. Entonces, si a los vecinos suben o bajan, los que están entre medio van a tener que subir o bajar para compensar. Entonces, esto es una de las cosas que aparece aquí y se empieza a relacionar harto con física matemática o con matemática propiamente tal, ya que en los casos genéricos, con densidad variable o tensión variable, vamos, dependiendo de la forma que tengan esas funciones, vamos a ir cayendo en el mundo de las funciones especiales, ya que dependiendo del sistema, pueden aparecer soluciones tipo seno y coseno, tipo Fourier o dependiendo de las formas, pueden aparecer funciones de Bessel, que en el caso de la cuerda que cuelga sin ninguna masita, sus modos normales están relacionados con las funciones de Bessel, pero si yo cambio la tensión y la masa y la densidad en otro sistema, voy a ir obteniendo otro tipo de funciones especiales. Entonces, por eso digo que se relaciona con la matemática. Bien, entonces digamos, si esa es nuestra densidad lagrangiana, lo que nos acordábamos era que el principio de Hamilton nos permitía encontrar las ecuaciones de Euler-Lagrange para el sistema, que era básicamente que la variación de la acción de nuestro sistema, que es la variación de la integral del lagrangiano en el tiempo y en el espacio, tiene que ser cero, y eso nos daba las ecuaciones de Euler-Lagrange, y en este caso sería hacer las derivadas correspondientes con respecto a la velocidad de nuestro sistema, este término que está acá, y después derivarlo con respecto al tiempo, la derivada con respecto a la derivada de la posición, de la función u con respecto a la posición, y si hacemos esa segunda derivada, vamos a terminar quedando con esto, que es nuestra ecuación del movimiento.
Me dieron el dulce con el envase complicado. Ahí sí. Ya, gracias. Entonces, solamente para verificar algo acá, vamos a hacer el cálculo. Simplemente, eso no. Entonces, imagínense que nuestra densidad lagrangiana tiene esta pinta de sigma x de u de t al cuadrado menos un medio tau x de u a dx al cuadrado. Entonces, uno de los primeros términos es hacer la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad, a la derivada parcial de u. Y aquí el único término que está acá es este que está acá en este punto. Entonces aquí me va a quedar un medio sigma x por du a dt. Y aquí me sale un 2 que significa que este se cancela. Y cuando a este término yo le hago la derivada en función del tiempo, la derivada en función del tiempo, como la densidad no depende del tiempo, pues básicamente nos queda la densidad por la segunda derivada parcial en función del tiempo. Pero el punto interesante acá es lo que ocurre con la parte espacial, porque la derivada parcial de nuestro lagrangiano con respecto a la derivada en función de x nos va a entregar dos términos. Uno, el derivar con respecto a tau, que nos va a quedar tau prima x por la derivada de u de x al cuadrado, menos la derivada, y aquí con un medio, perdón, la derivada del segundo término. Sí, no, me equivoqué. Me adelanté un poquito, espérate. Estoy derivando mal. Porque no estoy derivando con respecto a x, estoy derivando con respecto a la derivada de u de x, que es este único término. Entonces esto sería menos un medio, perdón, con el 2 que se nos cancela, y esto nos daría tau x por la derivada de u con respecto a x. Pero cuando hagamos la segunda derivada, la derivada propiamente tal con respecto a x, ahí sí aparecería lo que les decía, menos tau prima de x por la derivada de u de x, menos tau de x por la segunda derivada de u con respecto a x. Eso significa que en una cuerda, si es que hay una tensión variable, como por ejemplo una cuerda homogénea que esté colgando, y la tensión va a ir a medida que nos vamos alargando hacia abajo, va a haber más tensión debido a que hay que resistir más cuerda. O sea, el extremo de arriba tiene que resistir a toda la cuerda y a medida que vamos bajando, la tensión va disminuyendo, perdón. Vamos a tener que nuestra ecuación de movimiento va a tener un término así. Pero, para dejarlo de forma más simple, la ecuación de movimiento de una cuerda tiene esta pinta. La derivada, la forma de la densidad, y después tenemos el término que es la derivada parcial con respecto a x de la posición de la tensión por el, la variación de la espacial del parámetro de la perturbación u. Ahora bien, este tipo de ecuación diferencial, como les decía, va a depender mucho de qué sea nuestra tensión. Si la tensión es constante, queda igual que una ecuación de una cuerda, o sea, de una onda. Si no es constante, podríamos ir a parar a otro tipo de funciones especiales o a un problema que no se puede resolver analíticamente y tenemos que echar mano de métodos para aproximar nuestra solución o para tratar de resolverlo numéricamente. Como les decía, ahora vamos a ver un poquito sobre las soluciones de nuestro sistema. Y ahora no estamos centrando simplemente en la matemática de la ecuación de movimiento. Si nosotros tenemos esta ecuación de movimiento y tenemos una densidad constante y tensión constante, del término de tensión, como es constante, sale de la derivada, nos queda la segunda derivada de u, y podemos definir la velocidad de propagación al cuadrado como la tensión partido por la densidad de masa. Eso quiere decir que a mayor tensión, más rápido se mueven las ondas, o a menor densidad de masa, más rápido se mueven las ondas. De tal manera que esto era lo que habíamos visto en las clases anteriores y es súper relativamente conocido. Y cómo se puede resolver es el típico método de separación de variables. O sea, en ese sentido, si nosotros tenemos nuestra función que es la solución de nuestro problema, lo podemos separar en la parte espacial
y en la parte temporal debido a que las derivadas están actuando en la parte espacial y en la parte temporal de forma separada. Por un lado, cuando aplicamos nuestra separación de variables en este sistema, la parte espacial va a recibir las segundas derivadas solamente espaciales y la parte, cuando hagamos la derivada temporal sobre la parte espacial, no le va a afectar. Lo que vamos a terminar al final es con dos ecuaciones, en vez de tener una ecuación diferencial parcial, vamos a terminar con dos ecuaciones diferenciales ordinarias, una para la parte espacial, una parte temporal, pero van a estar conectadas. La parte espacial de nuestra ecuación diferencial es simplemente la segunda derivada de ρ más una constante al cuadrado por ρ igual cero. Y la parte espacial, temporal, va a ser la segunda derivada temporal de z más k cuadrado por c cuadrado por z igual cero. Y esto es lo que nosotros usualmente conocemos como el omega cuadrado. O sea, formalmente se parecen mucho las ecuaciones en cuanto a que si yo cambio tiempo por espacio, deberían tener una familia de soluciones muy parecidas en cuanto al tipo de funciones que resuelven el problema. No sé si esto, a este punto, simplemente supongo que no es necesario aplicar esto acá para llegar a esto. Yo creo que lo pueden hacer sin ningún problema. Pero lo interesante es estudiar eh, qué es lo que está pasando acá. Entonces, simplemente cómo están conectados el K con el omega. Dependiendo del valor del K cuadrado, vamos a tener distintas soluciones de nuestra ecuación diferencial. Y eso simplemente es el análisis de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este sentido, no, mejor vamos a, porque aquí el K queda un poquito desconectado. Ya digamos, nosotros tenemos nuestra ecuación diferencial que es 1 partido por C cuadrado por U dos puntos menos U dos prima igual cero. Entonces, si yo digo que U es una función z de t por rho de x, cuando le aplico la segunda derivada temporal, esta se va a transformar en z dos puntos por rho. Y si le aplico la segunda derivada, la doble derivada espacial, es simplemente z por rho prima prima. Eso es tranquilo. Entonces, si reemplazamos nuestra ecuación, nosotros tenemos que u dos puntos es z dos puntos partido por rho, y bueno, ahí tenemos el c cuadrado, menos u prima prima, que sería z por rho prima prima igual cero. Entonces aquí yo puedo dividir por z rho, y lo que voy a obtener en este lado es que tenemos z dos puntos partido por z c cuadrado menos rho 2 prima partido por rho igual a cero. Como esta es una función que solo depende del tiempo y esta es una función que solo depende del espacio, lo único que tiene sentido es que cada una sea una constante y una tiene que ser menos la constante de la otra. Entonces, en este caso, a este lado que está acá, yo voy a decir que esto que está aquí va a equivaler a rho cuadrado igual a cero. Eso significa, no me puse con el signo al revés. Eso significa que esto que está acá, esta razón que está aquí es k cuadrado, ¿sí? Y esta que está acá tiene que ser k cuadrado también, para que k cuadrado menos k cuadrado nos dé cero. Pero aquí como está c, nos va a dar que omega k c. Bueno, básicamente para no tener que escribir el c a cada rato. Entonces, en principio tenemos dos sets de funciones, dos sets de ecuaciones diferenciales, las con k cuadrado y la con k cuadrado c cuadrado, que es omega cuadrado. Ahora bien, dependiendo del valor que tenga k, son las soluciones de nuestro sistema. Si k cuadrado es mayor que cero, nuestras ecuaciones van a ser del tipo funciones trigonométricas. Van a ser de la forma que la parte espacial, por lo menos, va a ser una constante por coseno de kx más otra constante por seno de kx. Y la parte temporal, recuerden que omega cuadrado al final es k cuadrado c cuadrado. Si k cuadrado es mayor que cero, omega cuadrado también va a ser mayor que cero. Entonces aquí nos va a tirar soluciones del tipo coseno y seno de omega t. Si k cuadrado fuese cero, porque aquí no podría darse que fuese cero, estamos en el mundo general,
Nuestra ecuación diferencial solamente puede tener una forma que un polinomio. En ese sentido, rho de x solamente puede tener la forma de a, una constante, más b por x. Y debido a eso, la parte espacial, temporal, va a tener que ser una constante más d por t. O sea, básicamente que las soluciones de nuestras ecuaciones diferenciales se transforman en dos rectas que están multiplicándose. Una con x y otra con t. Y en el caso contrario, bueno, en el caso opuesto, cuando k cuadrado es negativo, eso significa que nuestras soluciones pasan de ser exponenciales complejas a exponenciales reales. Y combinaciones de exponenciales reales eh, se transforman en funciones hiperbólicas, ya sea seno y cosenos, pero hiperbólicos. Eso quiere decir que cuando estamos en el límite, cuando k es negativo, una solución, en vez de ser algo que evoluciona bonito, una cosa que se nos explota. ¿Cuál de estas tres soluciones es la que hace sentido desde el punto de vista de oscilaciones? Esta que está acá, porque se repite después de una cierta distancia o se repite en el tiempo, dependiendo del valor de omega. Estas que están acá son soluciones que tienen sentido, pero no desde el contexto de oscilaciones. Por ejemplo, en el contexto en mecánica cuántica, cuando tiene un pozo potencial finito, el efecto túnel es gracias a que cuando te pasas al otro lado, cuando estás por debajo de la barrera potencial, tu energía al ser negativa, por decirlo así, está en el límite que está acá y tus soluciones tienden a Pero desaparecer. clásicamente, ¿por qué aparece ¿Cómo? aquí? ¿Por qué aparece la solución si es todo clásico? Aquí aparece la solución porque a priori tú no sabes cuánto valen esos valores. O sea, cuando resuelves la ecuación diferencial, como no hay ningún Sí, input físico todavía, tener k cuadrados mayores que cero o k cuadrados menor que cero o k cuadrado igual a cero son posibilidades de solución. pero megas imaginarios no tienen sentido, pues toda esta definición, sí. No, aquí sí tiene sentido que los tengas. Ahora el problema es que si tú estás estudiando el sistema como un problema oscilatorio con condiciones de borde, Así sí, las condiciones de borde te van a matar muchas de las soluciones con k cuadrado negativo, porque no van a ser incompatibles con tus restricciones del sistema. pero ese omega que hay ahí, eso es un omega, ¿no? Sí, Omega cuadrado. Yo sé ese omega cuadrado de dónde viene, ¿no? cuando lo piensas desde el contexto de oscilaciones, sí, pero desde el punto genérico de una solución de una ecuación diferencial, Sí, no, es abstracto, es abstracto, pero claro. entiendo. Porque todo esto lo derivamos desde cero, Sí, ¿cierto? del lagrangiano. Claro, te estás yendo a una solución, o sea, si lo estás pensando desde el lagrangiano o desde el hamiltoniano para ver lo que le pasa a la energía, estás yendo a un estado con energía negativa, que físicamente desde el contexto del lagrangiano, del hamiltoniano estaría prohibida. Negativa en el sentido que tiene energías cinéticas negativas. Y entonces en ese sentido estos estados estarían prohibidos desde el contexto físico. Pero en el contexto matemático tú podrías tener que k cuadrado es menor que cero Ya. y resolver una ecuación diferencial con ese régimen. Pero no me gusta cuando lo dice así, O sea, esto es la porque solución nomás de la ecuación diferencial. Alguien ahí, un matemático que agarra esta ecuación de sí, onda y sí, está perfecto. le echa el para adelante. Pero desde el contexto físico, las soluciones con k cuadrado positivo son las que están relacionadas más con los problemas de oscilación. Los otros no están, digamos que físicamente están mal definidos. Estás en una zona donde no puedes, no existen esas soluciones. Sino que, por ejemplo, en el oscilador armónico uno, ¿cierto? Uno lo resuelve y uno tiene operadores que son importantes que no son hermíticos. Pero a mí me interesa medir, no sé, la coherencia, Ujú. por ejemplo, ¿cierto? Y uno mide cosas como esas y te ayudan a caracterizar un estado a partir de operadores que en realidad no son observables, que no son Claro. hermíticos. Y ellos dan solución y cierto, y un montón de cosas, pero digamos, yo sé de dónde vienen, yo los planteo, yo sé cómo es el operador. Acá es como, no entiendo si nosotros desglosamos el problema desde cero, Ajá. ¿cierto? Pero, o sea, todo está bien dado, o sea, el sistema No tiene problemas. no debería tener Claro. problemas como un k cuadrado Negativo. negativo.
No, no, en principio desde el Lagrangiano tú no tienes k cuadrados negativos. Es solamente en la familia de soluciones existiría ese régimen. ¿Dónde, ahora, porque estaba pensando, ¿dónde podría haber un k cuadrado negativo cuando defines tu Lagrangiano? Es que lo hayas definido mal. En el sentido mal, cuando vas al límite de pequeñas oscilaciones y en vez de haber tomado un punto de estabilidad eh, estable, sin querer te pusiste en un punto de estabilidad inestable. Ya sería el mismo caso que pasa en partículas cuando estás en un mal vacío y aparecen taquiones, que son estados de masa, masa cuadrada negativa, que sería el equivalente a esto. Ok, Entonces tú tendrías estar, digamos que estaría en un sistema donde crees estar en un estado estable, pero apenas activas las oscilaciones, se te vuelven inestables y explotan tus oscilaciones, porque una pequeña perturbación haría que tu K, que originalmente pensabas que era mayor que cero, se transforma en negativo y te vas desde el límite de pequeñas oscilaciones. O sea, en el sentido de que, porque al final las pequeñas oscilaciones, desde el punto de vista visual, tú tienes un potencial y aquí tú tienes tu estado, tu configuración. Aquí tienes tu, digamos que ese es el valor de tu coordenada generalizada, Q. Y tú te mueves en torno a esto. Pero si estás en un mal vacío, por ejemplo, una situación de un estado inestable, que estás acá, y tú encontraste que aquí las fuerzas son cero, entonces dijiste, es mi estado de donde voy a hacer mi perturbación, mi pequeñas oscilaciones, Q. Claro, a la pequeña perturbación de esto, te vas a ir, por decirlo así, a infinito, va a diverger ya sea para un lado o para el otro, mientras que acá tu solución te dice que son seno y coseno, mientras que acá si pongo el tiempo hacia arriba, haría una solución que explota, que podría ser como un coseno o un seno hiperbólico. Porque está mal definido el estado de estabilidad, el punto de estabilidad. Pero eso sería así como tratar de hacer algo clásico. sí, Pero clásico. partiendo de aquí, de un estado bien definido y todo, pasar al estado de k cuadrado negativo sería imposible. Ya. Entonces, en ese sentido, pero desde el punto de vista de la matemática de las ecuaciones diferenciales, Sí. existen ambas soluciones, las tres soluciones, inclusive la con k igual 0. Entonces, son como cositas que empiezan a juntarse y después vamos a ver cuando lleguemos al mundo de D'Alembert, que es otra forma de ver este mismo problema. Bueno, entonces, en el caso general, si analizamos las soluciones y nosotros consideramos el sistema físico donde tenemos una cuerda y esa cuerda está amarrada a los extremos, sabemos cuáles son sus condiciones de borde, ya sea sus condiciones en extremo, que nos dicen que independiente de cómo se mueva temporalmente, en la posición cero o en la posición L, la perturbación tiene que ser cero, porque está anclada a los bordes. Y al tener esa restricción, obliga a que estas combinaciones de constantes y de Ks no puede ser cualquiera, se discretizan. De tal manera que en el caso de una cuerda finita, nosotros tenemos que va a existir una familia de soluciones que son los modos normales, y ahí conectamos un poco con lo que habíamos visto hace tiempo con las coordenadas normales y los modos normales, pero desde el contexto de una ecuación diferencial parcial, que nos van a dar una normalización básicamente por seno de k n por x, donde n es un número natural que va entre uno o bueno, entre cero y infinito, que básicamente nos va a respetar que en los bordes siempre ρ, independiente del n, valga cero, ya sea en cero o en L. ¿Cuál es la gracia también de estos modos normales? Que era lo que aparecía con la matriz eh, de modos normales, la matriz A, es que forman, una de las restricciones que le habíamos pedido a la matriz A, es que forman un set de funciones ortonormales, pero que están pesadas en principio por la densidad de masa. Y aquí una cosa que antes no lo habíamos visto que aparecía la matriz de masa, los términos de masa, pero ahora la densidad de masa podría ser una densidad variable. Entonces tú estás encontrando una familia de funciones ortonormales que que son ortonormales solamente porque la densidad de masa no es constante. En el caso de aquí, de una cuerda con densidad constante, tenemos que las funciones seno funcionan súper bien.
Pero si este fuese alguno de los pesos que son necesarios para toda la infinidad de funciones especiales que hay, las funciones de Bessel, las funciones de Hermite, de Chebyshev, polinomios de Legendre, polinomios de Laguerre, y no me acuerdo cuál más, pero hay muchas más funciones elípticas o lo que sea, en principio podrían ser la respuesta natural de una cuerda con una densidad de masa especial. Ahora, no sé cuáles son las formas generales de estas, pero no sé. Si la densidad de, así, si la densidad fuese una cosa como una exponencial, como una gaussiana, perdón, son polinomios de Hermite, si no me equivoco. Entonces podríamos tener que una cuerda, por lo menos la distribución de modos normales en espacio, sería algo que tiene una forma de una gaussiana, a grosso modo. Pesado que nos dé una, que son las polinomios de Hermite. Ahora bien, no sé si me pasé de. Ah, ya. Entonces, lo que sí habíamos visto es que el hecho de que tengamos una base de funciones que son ortonormales con respecto a la masa, nos va a permitir construir cualquier solución de nuestro sistema, que solamente va a depender de las condiciones iniciales. O sea, eso quiere decir que en el límite de pequeñas oscilaciones, los sistemas mecánicos, y en general en física, eh, satisfacen el principio de superposición. O sea, quiere decir que la solución general es una combinación lineal de todos los modos normales en el espacio, como habíamos visto con una cuerda cuando uno la tensa, que se forman, que es una combinación lineal de modos normales. De tal manera que nuestra solución va a ser la sumatoria sobre cada uno de los modos normales y también va a estar modulada por la respuesta temporal del sistema, que está en conexión entre el número de onda y la frecuencia. Acuérdense que eso es omega y eso es k. Eso quiere decir que un modo normal espacial está conectado también con el modo normal o la evolución temporal del modo normal. Ahora, si uno quiere, aquí estamos haciendo como el resumen súper rápido de cómo encontrar esto, si uno quiere encontrar las constantes que acompañan, uno necesita conocer las condiciones iniciales. ¿Cuál es el perfil, por ejemplo, a tiempo cero de nuestra cuerda? El típico problema de que yo tengo una cuerda y la tenso al medio y la dejo evolucionar es creo que, problema que aparece en todos los problemas en todos los cursos de vibración y onda, el hacer la cuerda que es así y dejarla evolucionar y en principio apenas uno la suelte, si está en reposo y la suelta, van a empezar a aparecer los primeros armónicos y todo el asunto. También podríamos tener como condición inicial algo que depende de la velocidad de la cuerda. Nosotros no partimos de una cuerda en reposo, tensada, sino que estaba en movimiento con un cierto perfil. Pero independiente de cuáles sean las condiciones, ya sea del perfil de la cuerda, eh, o de su derivada en función del tiempo, a un cierto tiempo, nosotros podemos extraer los valores de las constantes utilizando las propiedades de las funciones ortonormales, básicamente proyectando sobre la base de espacio de funciones, sobre las funciones ρ, ya sea sacando partido de que es la derivada temporal o directamente integrando con respecto a esto. Esto es lo que ya habíamos visto o ustedes ya lo han visto en mecánica cuántica cada rato, que es sacarle los valores, las proyecciones. O sea que eso sería igual a, por ejemplo, y eso sería un poquito distinto, porque, bueno, esa primera parte sería n, por ejemplo. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es geometría, pero con infinitas bases vectoriales. Ahora bien, siempre, aparte de las soluciones de las ecuaciones diferenciales y cómo trabajamos con ellas propiamente tal, que es bastante general y se ven en muchos de los cursos, porque puede ser hasta mecánico cómo se resuelven estas ecuaciones cuando ya son conocidas, es las preguntas más relacionadas con la física. ¿Qué le pasa a la energía en la cuerda? Ya que sabemos que la cuerda va a estar vibrando y yo espero que el punto que se está moviendo más rápido debería tener más energía y si está muy extendido debería tener más energía potencial. Pero después tenemos que ver, no en esta clase, la siguiente clase, cómo la energía se va a transportar a través de la cuerda y eso es un punto que tiene extra el análisis de la cuerda desde el punto de vista mecánico. Pero consideremos que nosotros tenemos nuestros modos normales, que son las soluciones temporales de los modos normales,
que tiene esta pinta, Cn por coseno de omega t más phi, y en su momento nosotros nos dimos cuenta de que el lagrangiano total del sistema, no la densidad lagrangiana, el lagrangiano del sistema, es simplemente, si lo escribimos en términos de nuestros modos normales, es una suma de osciladores armónicos. Como todas las cosas en la vida, en física, siempre converge un oscilador armónico, pero en este caso, si yo tengo una cuerda, mi lagrangiano va a ser una suma del oscilador armónico del primer modo fundamental, del segundo, del tercero, del cuarto, quinto, así. Una suma de millones de lagrangianos. Pero cada uno de ellos con su propio valor de frecuencia. Ahora bien, si nosotros sabemos que del lagrangiano podemos encontrar el hamiltoniano para poder analizar la energía, en su momento nosotros vimos que el hamiltoniano, que es, recuerden que es eh, PQ punto menos L, y en el contexto de los medios continuos, o en este caso que tenemos infinitos modos normales, esto que está acá sería P. Y esto que está acá, que sería la evolución temporal de U, que sería nuestra coordenada generalizada en este contexto de la cuerda. Esto sería el equivalente a Q punto. Al final obtendríamos que el hamiltoniano del sistema viene siendo un medio de la parte cinética más omega cuadrado, el modo normal al cuadrado, que básicamente es, a grosso modo, sería cambiar el signo a la parte de la energía potencial de nuestro Lagrangiano. Pero lo importante acá es que si nosotros introducimos los valores o las formas de nuestros modos normales, en el contexto, por ejemplo, de Cn o de A, n y B sub n, las constantes que se fijan cuando dejo mi cuerda evolucionar, o sea, cuando yo parto de mi estado inicial y lo dejo evolucionar, lo introduzco en mi hamiltoniano, obtendría cuánto vale la energía del sistema. Y aquí una de las cosas interesantes es que la energía del sistema simplemente es llegar y aplicar esto acá. O sea, la segunda derivada temporal de esto nos va a tirar un omega cuadrado y vuelve a ser coseno. Y este término ya tiene el coseno al cuadrado. Entonces aquí salen todos los términos muy bonitos. Entonces nos daría que el hamiltoniano del sistema es básicamente la suma de los cuadrados de las constantes que se fijan cuando inicia el movimiento por la frecuencia al cuadrado. Sería la energía. Eso quiere decir que dependiendo del valor o cuán importante es un modo normal u otro al iniciar el movimiento, nos daría cómo es su contribución a la cantidad inicial de energía del sistema y cómo se va a mantener esa energía mientras esté evolucionando, porque una de las cosas que, si se acuerdan, que vimos cuando, en el caso de pequeñas oscilaciones, por ejemplo, con los péndulos acoplados, cuando teníamos dos péndulos amarrados por un resorte, es que si yo parto en un modo normal, puro, ese modo normal se mantiene en ese mismo estado, no pasa, no se descomponen los otros, porque son ortonormales. Y aquí va a pasar algo similar. O sea, una vez que yo fijo cuál es la ecualización de los distintos modos normales a través de las constantes C, yo sé cómo cada uno de esos modos normales contribuye a la energía total que va a contener la cuerda mientras esté evolucionando. De tal manera que yo sé que frecuencias grandes o modos normales con altas vueltitas contribuyen con más energía si es que estuvieran con el mismo peso que los modos fundamentales. Pero en general, cuando uno tiene funciones más o menos grandes o macroscópicas, los modos normales de baja frecuencia son los que tienden a dominar en una expansión, más que los de mucho ruido. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que la energía de nuestro sistema viene siendo como el oscilador armónico mecánico cuántico, básicamente. Pero en este caso, sumar cada uno de los autoestados, los autovalores, y nos va a dar el sistema total. Ahora, bien, el... Claro, eso. Ahora bien, pero, ¿cómo entendemos? Ahora vamos a hacer un cambio radical, pero no tan radical. ¿Cómo podemos entender la propagación de ondas, o sea, las soluciones de nuestro sistema, salirnos un poquito del esquema de la mecánica, de la física matemática, que uno tiene una ecuación diferencial parcial y la puedo resolver, y como la puedo resolver, después le puedo encontrar el problema de autovalores y autofunciones, que sería como el método espectral de solución, a un método alternativo
que fue en su momento una forma distinta de pensar qué son las ondas, que es el método o la solución de D'Alembert para la misma ecuación diferencial, pero la vamos a ver de una perspectiva distinta. Entonces, en este caso, D'Alembert pensó que si yo tengo una cuerda, típico, la típica cuerda, imagínense que yo la tengo en un modo fundamental, en primer armónico. Yo tengo la cuerda que va y viene. Uno podría pensar de que esta cuerda que va y viene es simplemente el resultado de que mi ecuación diferencial le aplico las condiciones de borde, entonces yo tengo que la evolución en seno y coseno hace que sube y baje porque tengo un modo inicial que es el ρ1, el con primer modo, que tiene esta pinta y simplemente que sube y baje es respuesta de los seno y cosenos por omega t. Pero desde el punto de vista de Lambert, él pensaba que en realidad cuando yo tengo un modo o tengo una onda, en principio yo tengo un paquete de onda, por decirlo así, que se propaga, rebota, 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 rebota muchas veces, de tal manera que al tener interferencia constructiva y destructiva, se termina formando la forma que conocemos del modo de onda. Entonces tenemos una onda que choca, 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 y cuando no coincide con las condiciones de borde, o sea, cuando su forma de oscilación no es un número entero del largo de la cuerda, se termina haciendo interferencia destructiva, termina generando ruido, por decirlo así. Y cuando tiene un número entero de longitudes de onda con respecto al largo de la cuerda, se termina haciendo una contribución, una interferencia constructiva y termina siendo el modo fundamental que vemos. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, D'Alembert pensó que quizás la solución de la ecuación de ondas se puede pensar que yo cuando veo un modo normal, yo que estoy viendo dos ondas chocando, una y que están interfiriendo una con la otra de tal manera que se forma una onda constructiva si es que estoy bien con el modo normal o completamente destructiva si es que estoy mal con el modo normal, que no estoy dentro de las posibles soluciones de mi sistema de soluciones de onda. Entonces, aquí es uno de los métodos interesantes porque esto también da pie a entender el problema. O sea, si yo tengo una onda y la quiero ver como dos ondas que viajan a velocidades iguales pero en direcciones opuestas, yo podría hacer irme en el marco de referencia de la onda. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una onda aquí y me estoy moviendo hacia la izquierda, la única forma de seguir el movimiento de esta onda sería que yo me haga un cambio de variable o cambie el espacio en el sentido de que yo estoy viendo una cierta posición, pero con respecto a mi nuevo origen, que sería dónde se encontrará la onda, en qué tiempo se encontrará esa onda. Mientras que también para seguir la onda que va hacia la derecha, tendría otra coordenada que me dice que es la posición más la posición que se encontraría esa onda en el tiempo al viajar a una velocidad c. Simplemente me estoy yendo como si fuera un surfista, me estoy yendo sobre la distinta onda, para poder estudiarla así. Entonces, en ese sentido, con este cambio de variable de R y S, yo podría decir, bueno, lo que alguien antes resolvía como una solución para X, T, yo lo voy a resolver como una solución de de mi nueva función U, pero para mis nuevas coordenadas, R y S. O sea, lo que hicimos acá en este caso, en el caso original, nosotros teníamos bien definido lo que era el tiempo y el espacio de mi sistema, y ahora yo tengo un sistema que me mezcla tiempo y espacio, porque están relacionadas las dos coordenadas. O sea, de cierta forma también empieza a entrar con un poquito de, no de relatividad, pero como transformación de Lorentz en cierta forma, así como dándonos cuenta de que no es necesario trabajar en las coordenadas clásicas espacio-temporales, sino que las puedo trabajar en un sistema mezclado. Mientras no rompa el número de grados de libertad, no los destruya, debería todo funcionar bien. Entonces, si yo tengo mi ecuación de onda, que es lo que quiero resolver, pero y yo sé que esa U resolvería mi ecuación de onda, ¿cómo se vería mi ecuación de onda en la base R, S? En el nuevo marco de referencia, en el nuevo sistema de coordenadas R y S. Para eso, tenemos que hacer el juego de regla de la cadena al por mayor, ya que
esta es la forma como, o sea, esto sería hacerlo con regla de la cadena y habría que darse todo el trabajo de hacer cada una de las derivadas, pero lo otro es directamente usar la matriz jacobiana y hacer el cambio de variable como nos enseñaron en cálculo 2 cuando había que hacer el cambio de variable, o cálculo 3. Claro, esta es la forma con la regla de cadena, es más larga, pero a veces uno se le olvida cómo funcionan las matrices jacobianas, pero lo vamos a hacer así. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la primera mi operador de ecuación de onda tiene la derivada, segunda derivada en tiempo y la segunda derivada en espacio. Entonces tengo que partir con las primeras. Entonces, si yo tomo la primera derivada de u con respecto a x y la quiero ver cómo se ve en el contexto de la función u, en función de r y de t, yo tendría que decir que la derivada de u grande con respecto a r por la derivada de r con respecto a dx más la derivada de u con respecto a s de x sería equivalente a esto que está acá. Y eso desde este punto de vista, como eh, r, así de r es igual a x menos ct, la derivada de r con respecto a x sería simplemente 1 y la derivada de r con respecto a t sería menos c. Entonces, de aquí yo empiezo a sacar información, lo mismo S y R. Empiezo a sacar información que estos van a ser elementos conocidos. Y la cosa que para el caso de U con respecto a X, esa derivada se transforma en du con respecto a dr más du con respecto a ds. Si hacemos lo mismo con la parte temporal de u con respecto a t, nos va a quedar menos c de u a dr más c de u a ds. Y ahora cuando a esto le apliquemos la segunda derivada de respecto a x y la segunda derivada con respecto a t, para formar el operador de la ecuación de onda, vamos a terminar que este término, de nuevo, haciendo las distintas reglas de la cadena en particular, vamos a terminar que la segunda derivada tiene esta pinta, de R de U actuando sobre esto que está acá. Ahora bien, para no alargarnos tanto, si yo llego y aplico estas derivadas, tengo que esta derivada actuando sobre eso, me queda la segunda derivada de U con respecto a R, esta que está acá, actuando sobre esta, me va a quedar de U a dr a ds y me van a quedar derivadas cuadráticas y derivadas cruzadas. Lo mismo que este que está acá, derivadas cuadráticas y derivadas cruzadas. Pero ambas ecuaciones, o sea, la ecuación de onda es la resta de ambos términos. Entonces, cuando yo los sumo, en este caso los reste, o sea, a este le pongo un menos y haga la suma directa, vamos a encontrar algo súper entretenido, que nuestra ecuación de onda, en realidad, desde el contexto de las coordenadas r y s, es simplemente esta ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que es solamente la segunda derivada de la solución, pero una derivada cruzada, con respecto a r y con respecto a s. Ahora bien, Profe, ¿y ese cuadrado que pasó en la anterior? se cancela. Aquí, Ah, aquí tengo ahí, un ya. C y cuando hago la segunda derivada me aparece un C cuadrado que con este se desaparece. Pero ¿qué es lo interesante? Que nosotros en su momento, les comentaba al principio de la clase, esta ecuación diferencial, el método estándar para resolverlo es separación de variables. Que yo digo que mi solución es la multiplicación de dos funciones, una de una y una de otra. Pero cuando tengo derivadas cruzadas, el método tradicional para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales es como una suerte de separación de variables, pero es la suma de dos funciones, una que depende de una y una que depende de la otra, porque son derivadas cruzadas. Si yo a esto lo derivo con respecto a r, este se me va, y si la derivo con respecto a s, este se me va y me va a dar cero. Entonces, ese es como el método como separación de las variables, pero cuando tengo los términos cruzados. Ahora, ¿qué es lo entretenido? Que como esto depende de r y eso depende de s, y nosotros sabemos cuánto vale r y cuánto vale s, y ya habíamos dicho que esto era igual a u de x, t, entonces nos dice que la solución de mi sistema es una función que depende de x menos ct y la otra función que depende de x más ct. O sea, básicamente una función que va viajando con una onda que se mueve a la derecha y una solución que va con una onda, o sea, no una onda, con una función que está evaluada yéndose hacia la izquierda. O sea, básicamente esto nos está dando como pie la idea que tenía D'Alembert, que siempre son ondas que están
chocando unas con otras, interactuando, superponiéndose unas con otras. Ahora, como yo ya sé cuál es mi solución, U es phi más psi, o sea, psi más phi, lo que tengo que hacer es cómo aplico las condiciones iniciales y las condiciones de contorno de mi sistema. Entonces, si yo sé, por ejemplo, vamos a hacer una suposición, que yo tengo que mi condición inicial me dice que mi solución, o sea, el U, el perfil de mi cuerda, es una cierta función f y tiene una cierta derivada a una cierta velocidad g de x, o sea, básicamente lo mismo que les mostraba antes con la solución de esta solución que hay que hacer la descomposición en modos normales y todo el asunto, que puede ser tedioso estar haciendo esas integrales. En este caso, para las mismas constantes A y B que dependen de f y g, usando la misma notación, nomenclatura, vamos a ver cómo encontramos estas soluciones. Entonces, nosotros sabemos que, en principio, eh, esto que está acá, o sea, como la solución de u es un f de x, yo sé que cuando t igual 0, yo puedo poner f de x más f de x partido por 2, y esta solución satisface mi primera condición. O sea, yo digo que uno más uno partido por 2 es 1, básicamente. Entonces, por defecto, cuando yo tengo un f de x, yo sé que tengo una solución que satisface, que esto que está aquí, que ya satisface la ecuación de onda, que es básicamente la forma que tenga mi cuerda, que se mueve para la derecha y que se mueve para la izquierda. En tiempo cero van a tener el mismo valor. Eh, pero esta solución que está acá no satisface esto que está acá, porque si yo lo derivo con respecto al tiempo, esto me va a dar que parto con velocidad cero. Entonces digamos que esto que está acá funciona para ese término, pero no funciona para este otro término. Pero al igual que en el caso de la solución con onda, necesitamos tener más soluciones. O sea, en el sentido, yo tengo necesito hacer combinaciones de soluciones particulares para poder resolver el problema. No me basta con una, porque esta que está acá satisface esa, pero cuando la aplico sobre esta me da cero, que no hace nada, porque al final si yo tengo una solución uno más una solución 2 punto, punto, igual va a seguir satisfaciendo esto, porque la derivada de esto es cero. Entonces, tengo que encontrar ahora cuánto vale U2. Y U2 tiene que ser de tal manera que me dé G y este me dé cero. Entonces, en tiempo igual a cero, en t igual cero. Entonces, para eso, la segunda término es un poquito más complicado porque hay que integrarlo, simplemente. Pero esta solución U2, que depende de la función G, integrada desde un cierto punto hacia la derecha o hacia la izquierda, como llevándose por las ondas, nos va a satisfacer de que en tiempo igual a cero vale cero, o sea, es plano, y por lo tanto la U1 satisface mi condición inicial, la de la no derivada temporal, y la U2 sí resuelve el problema de la derivada temporal, lo que la U1 no daba cero. Entonces, digamos que desde el punto de vista general, nuestra solución, según el método de D'Alembert, sería básicamente que la solución general es una función U1 más la función U2, y que básicamente, descomponiéndolo todo y poniéndolo de forma explícita, nos da que nuestra solución de onda tiene esta pinta: f menos ct, x más ct, y la integral, que es este número que está ahí. Bien, eso nos va a ayudar para distintas cosas. Y aquí vamos a ver si lo puedo hacer rapidito, porque yo creo que ahí se está viendo. Ya mientras, ¿cuánto queda? Ah, ya estamos listos. Y entonces una de las cosas bonitas de esto, del método de D'Alembert, ¿dónde está? Es que lo vamos a ver de forma muy básica. Ups. Es que la misma solución de D'Alembert y lo que vimos con el caso de las ondas es que si tenemos una cuerda, yo no puedo tener una onda que venga de la derecha o de la izquierda por fuera porque no tengo cuerda.
Entonces, cómo ese problema lo ve D'Alembert? Porque no puedo tener una onda que haga eso. O sea, yo cuando tengo una cuerda, mi cuerda no se extiende hasta infinito y están pasando ondas de un lado para el otro y se están interfiriendo y me da mi modo normal. Tiene que haber alguna forma de tratar lo que son los bordes desde el contexto de D'Alembert. Y desde ese caso, lo que necesito es que en realidad yo tengo que tener que mis ondas son funciones pares o impares con respecto a los bordes. ¿Qué significa eso? Que sean simétrica o antisimétrica con respecto al borde. O sea, si yo estoy en el cero y yo necesito que en ese punto siempre sea cero, necesito que mi función siempre sea impar. O sea, que la parte que va por la derecha o la izquierda tengan signo opuesto. De tal manera que cuando se cruzan siempre dan cero. Y lo mismo con el lado derecho. Entonces, del punto de vista... Ups, ¿qué le pasa aquí? Aparece un diálogo. Desde el punto de vista técnico, para tratar con los bordes, lo que necesito, como les digo, siempre tienen que ser funciones impares con respecto al punto que yo quiero satisfacer como mi borde. En el caso de f, pensando en x igual a cero, o sea, en el lado de la izquierda de mi cuerda que está del punto del muro, yo necesito una función f, que es que cuando la evalúe en menos x me dé menos f. Y la función g tiene que cumplir lo mismo para que así me aseguro que cuando yo utilice mi solución de D'Alembert, se cumpla que en el lado donde está el muro me dé siempre cero. Ahora bien, para que se cumpla para el otro lado, necesito hacer un pequeño cambio de coordenadas, simplemente mover mi origen hacia la posición x igual L y asegurarme de que esta función también sea impar con respecto a esa solución, con respecto a ese punto de anclaje de mi cuerda. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que al final yo tengo una cuerda que para satisfacer las condiciones de borde lo que tengo que hacer es replicar el perfil infinitas veces a la derecha, infinitas veces a la izquierda, y simplemente al dejar evolucionar las ondas que van a la derecha y a la izquierda, que esto digamos que sería mi cuerda de verdad, esto es lo que yo veo, todo esto es no físico, pero desde el punto de vista de D'Alembert, esta cuerda, esa onda que va hacia la derecha y esa onda que va hacia la izquierda, chocan de tal manera que esos puntos, que son el borde, siempre se mantienen quietos. Y yo lo percibo como una onda estacionaria. Yo lo percibo como el modo fundamental. Ya, entonces, antes de cerrar esto, les voy a mostrar, porque esto se entiende mejor desde el- las ondas, desde una animación con matemática. Si es que matemática me deja... No, ahí sí. Entonces, por ejemplo, ups, que tengo acá. F. Ah, ya. Ya, el problema es que aquí tengo, que en su momento te lo edité de tantas formas. Ya. Aquí, por ejemplo, tengo mis dos ondas, dando vuelta. Sí, ahí está. A ver qué pasa aquí. Claro, el problema es que esto está evolucionando muy mal. Ah, que parten en cero. A ver, vamos a poner que la función g, que es la de la velocidad, parte en cero. No, no depende de cero. Uy, y esto, claro, tendré que evolucionarlo un poquito atrás en el tiempo. Eh, Temin, es que lo puse en cero. -10. Claro. Es que aquí el problema no es tanto la función exponencial, sino que es mi... El problema es que yo estoy... Uy, a ver cómo...
problema es que mis funciones son gaussianas y se vuelven locas porque no puedo... Ya, imaginemos que tenemos nuestra función f, que es un coseno, y ahí se ve un poquito mejor. Ahí sí se ven de forma más regular las ondas que van una a la derecha, otra a la izquierda, y se ven como de vez en cuando coinciden y se ve bonito. Ahora bien, si yo hago la suma de las dos, yo observo esto, que sería la onda estacionaria. Acá, en este caso, por coincidencia, tendría que mis condiciones de bordes tendrían que estar en esos dos puntos para satisfacerlas. Pero en principio yo puedo ajustar para que esté en cualquier punto de mi sistema. ¿Y esto qué es? Ah, esta es la función g. Esto, perdón, esto sí es que yo tuviera un g distinto de cero, o sea, un g que dependiese, o sea, la velocidad de mi sistema fuese alguna función rara, como en este caso, ups, hoy está más lento que... Eso es la obsolescencia programada. Aquí le puse una función seno raro así. Aquí veríamos cómo... ¿Dónde está? No sé. Claro, esta sería la función u y la función esta que está acá. No sé por qué no funciona. Ah, que tiene un cero, por eso. ¿Cómo funciona la función si tiene dos ceros ya? Ahí sí, esta sería la función u, que es plana porque la f es cero. Y sería la función... No, perdón, esta es la función f. Esta sería la función u, que sería la suma de dos cosas que son cero. Y esta sería la función U2, que es la combinación de los G, que es el resultado de las velocidades, el que es la integral de G, que le mostraba recién. Y aquí esto también tiene forma de onda. Y aquí esto que está acá es la combinación lineal de U más G, de U1 más U2, que son las dos soluciones posibles de mi sistema. Y aquí uno ve mejor que hay como una onda estacionaria, a pesar de que es una combinación de dos ondas que aquí no... Aquí el matemática está sufriendo, mi computador está sufriendo trágicamente con esta matemática, pero para que lo entiendan. Y hay un ejercicio que es el típico clásico de la cuerda que está en forma triangular y que se suelta para hacer la evolución. Muy bien, entonces vamos a dejar la clase de acá, vamos a parar la grabación